Entonces, muy buenos días, chicos. La idea para hoy es que podamos compartir y podamos leer un pequeño texto de este libro. De pronto uno lo ha visto, Gabriel García Márquez, todos los cuentos. Hay un libro de él que se llama 12 cuentos peregrinos. Es una historia corta, eh, pues a mi parecer muy interesante, porque se sale de los convencionalismos sociales y presenta algo supremamente extraño y nuevo. Entonces, mi interés es que las personas pues, que mencioné me ayuden a leer el texto y después es un texto corto, son 3 páginas no más. Pues el libro es grande porque tiene todos los cuentos, pero el texto como tal el que escogí es muy corto. Les pido el favor a las personas que voy mencionando que me ayuden a leer. Voy a empezar yo con el primer párrafo y posteriormente, como vaya mencionando a la persona, me va a colaborar leyendo. La idea es que sea fuerte y claro, o sea, se acerque al micrófono y pueda hacer la lectura, ¿listo? Entonces, voy a, voy a compartirles la pantalla con el documento en el que está el libro para que ustedes lo puedan leer, ¿listo? Entonces, ese es el documento donde está este 12 cuentos peregrinos, que es uno de los libros que aparece en este libro. Entonces, la idea es que lo leamos y después hagamos un análisis. Quiero que entre todos nos demos a la tarea de aprender a leer. Pues uno aprende a leer pues leyendo. Entonces, si ya hemos visto cierta teoría, ya hemos hecho, vamos a entrar a la práctica. Permítanme un segundo, yo les doy un contexto del... Doce cuentos peregrinos es un libro de Gabriel García Márquez en el que él recoge varios cuentos que él fue creando a través de la historia. Vamos a leer Espantos de Agosto, escrito por él, fue publicado, perdón, en octubre de 1980. Entonces él lo escribió en este momento. Esto nos sirve para ubicarnos. Siempre es bueno que cuando ustedes lean un texto, un escrito, sepan de qué año es para que esto les ayude a entender por qué habla de esa manera o por qué hace referencia a ciertos elementos. Lo veíamos en lengua castellana, lo traigo un poquito, Leo. La idea a veces cuando nosotros nos acercamos a un texto es que no conocemos la historia. Al no conocer la historia, pues tendemos a caer en errores. Entonces, Espantos de Agosto se llama, ¿listo? Es un cuento y vamos a empezar. Empiezo yo y yo le voy diciendo quién me va ayudando, ¿listo? Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principio de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo de las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil, abandonándonos abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espanta. Listo, le pido el favor a Camilo, colabórame con la lectura de aquí en adelante. Yo te digo hasta cuándo, ¿listo? Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad, pero nuestros 2 hijos de 9 y 7 años se pusieron dichosos de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar.
Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde afuera no tenía nada de favoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne y ares. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Sigue, Camilo. Así, sin apellido, Ludovico, el gran señor de la... Ya. No, sigue, sigue. El gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo, nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse y luego a su contra. Ya. Termíname ese párrafo, Camilo, por favor. Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos. Contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró muy en serio que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. Listo, Camilo. El castillo en realidad era inmenso. Camilo, déjalo ahí. Laura Michelle, ¿me colaboras con el siguiente, por favor? El castillo en realidad era inmenso y sobrio, pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entender a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la fiesta habían padecido toda clase de mudanza de sus sueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con los suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensa donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conserva una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Sigue, Michelle, por Fue favor. fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordada en hilo de oro y el sobrecama de prodigios de pasamanería, todavía acordonados por la sangre seca del amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra. El armario con sus armas bien cebadas y el retrato de óleo del caballero pensativo en un marco de oro pintado por algunos de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Listo, Michelle. María José, ¿me colaboras, por favor? Espérame un segundo, ya cuadro bien. Creo que vamos ahí, ¿no? Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y sobrecama de No, espérame, prodigio. Espérame que ahí no vamos. Vamos más adelante. Ahora sí. Empieza ahí ya todo el paso de página. Los días del verano eran largos y parsimoniosos. En la
Toscana. El horizonte se mantenía en su sitio hasta las 9 de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo era más de las 5, pero Miguel insistió en llevarnos a los frescos de Piero, de ella Francesca, en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conservado bajo las pérgolas de la piazza. Y luego regresamos para coger las maletas. Encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Sigue, María. Mientras lo hacíamos bajo cielo malvo, con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las nieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus golpes de caballos cerreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, gritos felices llamando lovicio. En los cuartos tenebrosos fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Listo. Déjalo ahí. Juliana. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en el dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto antiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los 12 toques insomnes del reloj, pero péndulo de la sala, y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que no nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo. Y desperté después de las 7 con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. ¡Qué tontería!, me dijo. Que alguien siga creyendo en fantasmas por esos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra. Y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro, pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa de las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre, todavía caliente en su cama maldita. Me pongo bravo. Listo. Listo, chicos. ¿Qué tal les pareció la historia? Los escucho. Violenta. Vale, violenta. ¿Qué otra impresión tenemos? Natalia, ¿qué tal te pareció? Bueno, profe. Gracias, Natalia. Listo, chicos. Vamos a hacer entonces, lo primero que uno hace en un análisis es lo siguiente. Un consejo para todos. No es con las personas que leyeron. Tengan cuidado como leen, chicos, porque pues quienes seguíamos la lectura nos dimos cuenta que yo no los corregí por respeto a ustedes, pero o cambiaban alguna palabra o se cogían alguna palabra o la pronunciaban mal. Pero igual, eso es proceso de la lectura y yo sé que de pronto da miedo, pues es un poco
complicado leer en público. Es cierto que no estamos ante un auditorio, pero pues sabemos que los compañeros nos están escuchando. Entonces esa es como la cuestión acá. Lo segundo, chicos, cuando hacemos el recuento, cuando se acerquen a una lectura ustedes, la idea es que logren imaginarse las cosas. Entonces, con la idea de imaginarnos, quiero que alguien empiece a contarme de qué trató la historia. Así a grosso modo, o sea, no tiene que ser específico, sino a grosso modo de qué trató la historia, chicos. Chicos, que no tenga que preguntarle uno por uno, por favor. Que sea más vida de ustedes. Vale, Juan David, ¿de qué trata la historia? Juan David Venegas. Juan David Venegas. Vale. ¿Todos alcanzaste a escuchar de qué trata la historia? Uy, de que era como una familia que estaba buscando un castillo y no lo encontraba y salió de la ciudad. Y el escritor, no sé, les decía que no durmieran en ese castillo porque en ese castillo espantaban. ¿Sí oí bien? Sí, hasta el momento bien. Sí, Profe, me está fallando la conexión. ¿Y qué es eso? no me acuerdo más. Vale. ¿Quién más me puede regalar otro pedacito de la historia? Profe, pues trataba de el personaje de Ludovico, que había matado a una de sus mujeres y que en el cuarto donde lo había matado, todo, digamos, como que, sí, todo, la sangre, la señora, las cenizas, todo seguía como si acabara de... Vale, Miquel, muy buena apreciación, pero eso hace una parte del texto. O sea, lo que tú dijiste y lo que Sosa dijo se conecta. Eso que tú dijiste es muy cierto. Eso hacía que la casa era una casa de espanto. Hasta ahí. Pero también relata la historia de una familia que no creía en espantos y se fue a quedar en esa casa. En esa casa no, en ese castillo. ¿Qué más pasó, chicos? Ah, Sebastián, ¿qué más pasó? Sebastián León. Vale. Didier, ¿qué más pasó que te acuerdes, chicos? Didier Rosso. Didier. Chicos, están teniendo todos o problemas de conexión, están un poco distraídos, pero bueno. Preguntémosle a Mariana. Mariana, ¿nos puedes contar un poquito de qué trató? Complementando lo que ha dicho Sosa y lo que ha dicho Laura. Profe, yo pienso que trataba como de la inocencia de las personas como al presenciar algún tipo de fantasma o no sé, algo pues que no es normal, ¿sí? Ya, yo pienso eso. Pero, ¿de qué trató? ¿A qué es lo que se contó en el relato?
¿No te acuerdas, Mariana? No, profe. Es como de que ellos viajan y no sé. No, profe, la verdad, no me acuerdo. En sí no lo Listo, no te preocupes. Keine, ¿me puedes regalar una apreciación de lo que... Pues, no, pues lo mismo, profe, que llegan ahí a esto y les advierten que el castillo está así como embrujado, pero ellos lo toman de burla, porque, o sea, no creen en eso y pues ya después se van dando cuenta que sí, empieza como a sentir el olor que sí esto, o sea, que había como muertos y eso. Vale, pero ¿cómo se asustan ellos? ¿O por qué se asustan ellos? ¿Qué fue lo que les pasó? No, profe, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Vale, Juan David Venegas, Ellos se asustan por ver un fantasma presente, o sea, en cuerpo presente, físico. no. Porque había un cuarto en específico So, donde había pasado eso. ¿qué pasó? Hasta ahí estás bien, Michelle. Ese cuarto en específico fue donde Ludovico mató a su esposa con un cuchillo. Profe, Vas. y después Ludovico se entregó a los perros, ¿no? Para que los despedazaran. Sí. O sea, Ludovico no existe. Dentro de la historia de Ludovico, hagan de cuenta ustedes, es como si ustedes fueran a una casa vieja y se quedaran y les contaran, no, mire, que es que en esta casa, fulano de tal, en este caso Ludovico, mató a su esposa en tal cuarto. Ludovico no existe. Miguel es el que está en la casa invitando a la familia a quedarse. Entonces, la familia se queda, ¿sí? Ellos no creen en fantasmas, pero hay un acontecimiento muy curioso que Gabriel García Márquez ilustra por qué se asustan. Porque a uno de ellos se le ocurrió ir a la habitación. No. Ellos fueron a verla, pero no es por eso que se asustan. ¿Nadie se acuerda qué pasó, chicos? Vale, les voy a compartir. Entonces, lo que pasó fue que la familia se acostó en otro cuarto donde no había sido el asesinato y cuando ellos despertaron, entre todos esos cuartos, ellos despiertan en el cuarto del asesinato. Ellos no se logran explicar cómo se teletransportaron a ese cuarto, si ellos fueron, cómo es posible que ellos hayan dormido en otro cuarto, de tantos que hayan amanecido en el cuarto del asesinato. Eso es lo que los asusta a ellos. Y es donde yo les digo, o sea, no se les apareció ningún fantasma, no vieron a un muerto, no. O sea, lo único que ellos les pasó fue que despertaron en otro cuarto. ¿Listo? ¿Sí se habían fijado ustedes, chicos? ¿Sí lo tenían presente? Vale, chicos, entonces, hagamos otra recolección del texto. Karen, ¿tú nos puedes contar qué personajes así más relevantes estaban? ¿O de qué personajes nos hablaban? Karen nos dice que Ludovico, pero recordemos que Ludovico estaba muerto. ¿Listo? Profe, había un tal Miguel Otero. Miguel Otero era un escritor y era el que, digámoslo así, pues custodiaba el castillo. Pues, más o menos es la idea, ¿listo? Pero muy bien. ¿Qué más, chicos? La señora de los gansos que les indicó el camino. Ese es otro personaje, muy bien. profe, la esposa y pues los Exacto. hijos. Sus esposos. ¿Mencionan los nombres? Uy, no me acuerdo. No, No mencionan los nombres. Miren que Gabriel García Márquez tiene esa particularidad al escribir que él a veces no ve la necesidad de mencionar los nombres de los personajes, ¿sí? Para que usted se sienta como ese personaje que está viviendo eso, ¿sí?
Usted puede ser el esposo o la esposa que está en ese castillo y le pudo pasar eso. Eso es una estrategia literaria que usa el autor para, digámoslo así, para hacer sentir más cercano al lector. Otro personaje, chicos. Profe, los niños, los hijos de ellos. Esos niños también estaban mencionados en el texto. Muy bien. Listo. ¿Qué otro personaje? No hay más personajes, chicos. La esposa que mató a Ludovico, ¿no? Listo. Hacen parte del texto como una referencia histórica, perdón. Pero muy bien también. El fantasma de Ludovico. El fantasma de Ludovico, ya no lo mencionó, Karen. Muy bien, chicos. Los perros. También. Listo, chicos. Ahora, entendiendo la historia, ¿qué sentimiento nos causa? Esto ya es muy personal, ¿no? Yo no lo puedo... Pues quiero que me compartan ustedes, ya entendiendo la historia, hicimos un recuento entre todos y dijimos que es una historia, pues, por algo se llama Espantos de Agosto, ¿no? Porque hace alusión a ese miedo. Juan David, te escucho. Pues yo creo que los sentimientos son como desesperación, angustia, miedo. ¿Sentiste eso? Pues sí, en la historia tiene algo, un poquito de eso. Listo. No, profe, yo pienso que no, porque ellos como que no creían no le creían a la señora que iba a pasar eso. Michelle, espera un segundo. Ya es con lo que acabo de decir. ¿Qué sentimientos ustedes sintieron? Ustedes. David pudo haber sentido eso. ¿Qué sentimientos sentiste? Ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, o sea, en el caso mío les comparto mi experiencia. A mí no me da miedo. A mí me causa esa curiosidad como de, bueno, ver como historias de otra manera. A mí personalmente me causa curiosidad, que así hay otras historias parecidas de Gabriel García Márquez, pero bueno, ¿qué le puede causar a usted? Otros pueden sentir miedo de verdad. ¿Mm? ¿A ti qué sentimiento te causa, Laura? No, pues, como de suspenso o algo así. Muy De saber bien, lo que va a pasar. exacto, muy bien. Jane, ¿qué sentimiento te causa a ti? ¿Qué puedes sentir del texto? Asombro. ¿Por qué? Cuéntanos por qué se asombró. Pues que el fantasma y eso estuviera ahí todo. ¿Se imaginan esa situación? Usted sea el esposo y Sí, con hijos y usted por allá y que lo asusten así. sí. Natalia, ¿qué sentimiento sentiste vos? Intriga. Intriga. ¿Qué pasa? Bien. ¿Cómo, Natalia? Perdóneme. Natalia, ¿me lo puedes repetir? Qué pena que no te escuché. Intriga para a ver qué sucederá después de eso. Exacto. Esa es otra, gracias Natalia por tu aporte. Esa es otra estrategia de Gabriel García Márquez. Si ustedes se dan cuenta, él acaba como el cuento de una manera muy tajante. Perdónenme, voy a volver a leer. Dice, pues no estábamos en la alcoba de la planta baja, o sea, donde se habían quedado. Bueno, ahí es donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. Perdón. Listo, chicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma en que Gabriel García Márquez termina el cuento es lo que decía Natalia, un suspenso que queda como, bueno, ¿y qué pasó después? La familia se murió, quedó viva, se fueron para su casa, y queda como esa sensación de suspenso, chicos. Entonces, con esto yo quería hacerles la invitación, chicos, a que
busquen cuentos o busquen textos que les pueda interesar. Por ejemplo, yo doy la sugerencia de 12 cuentos peregrinos. Hay cuentos como en esa tónica, de ese suspenso, de esa intriga, de esa idea de que usted a veces no sabe qué va a suceder y suceden. Entonces, pues, lo dejo a conciencia de ustedes, pues la intención es que aprendamos a leer. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, eso lo quería tocar desde el inicio, pero lo pongo al final, había muchas palabras que yo los vi con dificultad para leer y me lleva a pensar que de pronto no conocen la palabra. Cuando decimos que la lectura enriquece el lenguaje es porque si yo leo, pues a veces tengo que darme la tarea de buscar esa palabra. Por ejemplo, hacia el primer párrafo, chicos, perdónenme un segundo, voy a finalizar la llamada de una vez, la videoconferencia, volvamos a entrar para terminar la clase, ¿listo? Porfa, todos se vuelven a conectar, ¿vale? Todos se vuelven a conectar. Voy a finalizarla y por favor todos se conectan.